Tema número 6. El siglo XXI. Nuevas oportunidades para América Latina. Durante el siglo XXI, en toda América Latina, se da un aumento de la movilización social que exige principalmente la eliminación de las medidas neoliberales y las políticas que promueven la pobreza y la exclusión social. En este contexto surgen nuevos gobiernos identificados con la izquierda, que proponen la necesidad de volver al modelo del Estado interventor y de bienestar, resurgimiento de la movilización social. La pobreza y la exclusión social, causadas por la aplicación de las medidas neoliberales, generaron un aumento de la movilización social, además de pedir medidas en contra de la pobreza. El surgimiento de estos movimientos sociales proveyó una nueva forma de hacer política caracterizada por estrategias como ocupar las calles y enviar maneras tradicionales de representación como los partidos políticos. En Argentina, los desempleados, víctimas de la privatización de las empresas estatales, crearon en 2001 el movimiento piquetero, un grupo que desde este año lleva a cabo el cierre de las vías públicas, mediante protestas políticas a las que se denomina piquetes. En Bolivia, los indígenas de Cochabamba se levantaron en 2000 para evitar la privatización del acueducto municipal. 2 años después, el levantamiento de los indígenas aymaras de la ciudad de El Alto provocó la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En Ecuador, también un movimiento indígena causó la caída del presidente Jamil Mahuad. En 2006, Chile presenció las marchas de más de 100.000 estudiantes de secundaria, denominados pingüinos, que protestaban en contra de la reforma a la educación. Fue tan grave la movilización que el gobierno tuvo que archivar la reforma. La inestabilidad política. En los últimos años se han generado nuevas crisis políticas en algunos países como consecuencia de la corrupción, los problemas económicos, el fortalecimiento de los movimientos sociales, entre otros factores. En el caso de Argentina, entre 2001 y comienzos del 2002, se sucedieron 5 presidentes tratando de resolver las dificultades ocasionadas por la recesión. Bolivia enfrentó una crisis a partir del 2003 tras la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Su sucesor, Carlos Mesa, también se vio obligado a dimitir en junio de 2005 en medio de fuertes protestas en Venezuela. Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, año en que reformó la Constitución y luego se presentó nuevamente a las elecciones en las que obtuvo la victoria. Pero en abril de 2002, un golpe de Estado lo sacó del poder e instauró al industrial Pedro Carmona durante solo 2 días. Una vez retomó el control, Chávez se consolidó en el poder de la manera continuada. En Ecuador, tras la destitución de Jamil Mahuad por corrupción, asumió la presidencia Gustavo Noboa hasta el año 2002, cuando ganó las elecciones el coronel retirado del ejército Lucio Gutiérrez, quien también fue destituido posteriormente por el Congreso en medio de grandes revueltas populares. El último caso lo representa Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya, tras anunciar que reformaría la Constitución para poder ser reelegido, fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por la congresista Roberto Micheletti y apoyado por el ejército hondureño en 2009. En 2010, en Honduras se restableció la normalidad política con la elección de Porfirio Lobo. El giro hacia la izquierda radical. La política de la primera década del XXI ha tenido un referente común: el distanciamiento de buena parte de los gobiernos latinoamericanos de las políticas de Estados Unidos y el surgimiento de gobernantes cuyo eje político e ideológico se identifica con el socialismo. Un ejemplo de esta tendencia lo representa Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2011, quien desarrolló una política económica y social basada en los principios del estado de bienestar, la cual no solo logró reducir la pobreza, sino que consolidó a Brasil como una potencia económica mundial. Su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff,
ha continuado la política de corte socialista de Lula. Otros países también han seguido este rumbo ideológico, pero de manera más radical. En Venezuela, Hugo Chávez Frías representa la postura más crítica frente al paradigma neoliberal y al intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Su actitud genera controversias en el mundo por el carácter autoritario de su gobierno. En 2012, a pesar del cáncer que padece, Chávez inició una nueva campaña para su reelección. En Bolivia, Evo Morales fue llevado a la presidencia en 2006 por los movimientos indígenas, los cuales han cumplido un papel predominante en la implementación de una política nacionalística que permite la explotación de los recursos naturales bolivianos en beneficio del desarrollo de los sectores más pobres. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, elegido en 2006, inició su gobierno con un programa social que volvió gratuitos los servicios de salud y educación. En Ecuador, Rafael Correa, también reelegido en 2006, ha implementado políticas como el incremento de la inversión social, la paridad de las mujeres frente a los hombres en los cargos oficiales y la protección de la población indígena. Bajo su gobierno fue promulgada una nueva constitución que reconoce la diversidad cultural de Ecuador. La izquierda moderada. Otros países que han dado el giro hacia la izquierda de una manera más moderada han sido Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Chile. En 2006 subió al poder la líder socialista Michelle Bachelet. Sus políticas lograron mejorar la calidad de vida de la población, afrontar con resultados positivos la crisis económica mundial y posicionar al país en el ámbito internacional. En 2010 fue sucedida por el presidente conservador Miguel Piñera. Argentina, Néstor Kirchner. En el Partido Justicialista fue elegido presidente en el 2003. Adoptó medidas políticas y sociales contrarias al modelo neoliberal y logró sacar al país de la crisis económica. En 2007 fue elegida presidenta su esposa, Cristina Fernández, quien ha seguido su política. En 2012. Ella comenzó la nacionalización de algunas empresas privadas, como la petrolera YPF, que estaba en manos de la multinacional española Repsol. Uruguay. Desde el 2005, el país empezó a ser gobernado por el partido de la izquierda Frente Amplio, cuando su candidato Tabaré Vázquez llegó al poder. En 2010, este partido volvió a ganar las elecciones con José Mujica, ex militante de la guerrilla Tupamaros. Paraguay. El fin de la hegemonía del Partido Colorado, que había ocupado la presidencia durante 60 años, llegó en el triunfo del candidato del Partido Demócrata, Cristiano Fernando Lugo, quien en 2012 afrontó un juicio político por el manejo que diera un suceso de orden público. Sociedad y cultura en América Latina. Durante la segunda mitad del siglo XX, la cultura latinoamericana también tuvo profundos cambios. El más importante de ellos fue la transformación de una sociedad predominante rural a una urbana. Este trajo como consecuencia una ruptura radical con las reformas de comportamiento y reglas sociales tradicionales, etc. También fue la época en la que los fenómenos de contracultura y de la cultura pop se desarrollaron con mayor fuerza en América Latina. La contracultura y la cultura pop en América Latina. Hasta la década de los 60, la sociedad latinoamericana era muy apegada a los valores católicos e hispánicos. Sin embargo, los habitantes de las ciudades latinoamericanas poco a poco abandonaron su provincialismo y empezaron a interesarse más por lo que sucedía al resto en el mundo. El desarrollo de nuevos medios de comunicación, como la televisión y la difusión de otros más antiguos como la radio, permitió que América Latina se abriera al fenómeno de la cultura pop, también llamada cultura de masa. El primer país al que llegó la televisión fue México, donde en 1946 hizo su primera emisión. Le siguieron Brasil y Cuba en 1950,
Argentina en 1950 y Colombia en 1954. Gracias a la televisión, el cine, la radio y la prensa, los jóvenes latinoamericanos empezaron a conocer las novelas culturales, en especial las relacionadas con la contracultura. Esta se manifestaba por medio de la música rock, el hipismo y movimientos a favor de las libertades, que empezaron a influir profundamente en la vida de los jóvenes latinoamericanos. En México, Brasil y Argentina se formaron grupos musicales que tradujeron al español las canciones de los Beatles, una de las bandas británicas de rock más famosas del mundo. La forma de vestir cambió. Los jóvenes optaron por usar el cabello largo y jeans. Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina también fue sede de importantes eventos. En 1950, Brasil organizó la Copa Mundial de Fútbol y más adelante México fue el primer país de la región en realizar unos Juegos Olímpicos en 1968. Este mismo año se produjo un gran acontecimiento para el mundo católico latinoamericano cuando el Papa Pablo VI arribó a Colombia. Era la primera vez que el máximo representante de la Iglesia Católica visitaba la región. La música. A los ya tradicionales ritmos latinoamericanos como el tango, la ranchera, el bolero y la cumbia, en la segunda mitad del siglo XX se sumaron géneros nuevos. En las décadas de los 60 y 70 hubo una gran producción de cantantes que sobresalieron por la llamada música protesta, la cual expresaba el sentimiento de frustración frente a los problemas sociales y la opresión de los gobiernos sobre la gente del común. Sus principales representantes fueron los argentinos Piero y Mercedes Sosa, el chileno Víctor Jara y los cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. A partir de la década de los 60, el rock en español tomó fuerza con la aparición de grupos como Sui Generis de Argentina. En la década de los 90, la música comercial o música pop hace su aparición. En la actualidad, en la música latinoamericana convienen muchas tendencias. Sin embargo, los ritmos que se imponen son los tropicales, como el reggaetón, el vallenato y la salsa. El cine. A partir de la década de los 50, el cine latinoamericano ha tenido una expansión sin precedentes. Aunque la época dorada del cine mexicano va llegando a su fin, este país continúa siendo uno de los mayores productores de películas. Es en este momento cuando el cine se diversifica y aparecen los cineastas que incursionan en distintos géneros cine como los documentales. Hacia la década de los 90, el cine latinoamericano toma un impulso con el surgimiento de un movimiento llamado el nuevo cine o la nueva ola, que se caracteriza por el predominio del cine independiente. La literatura. Los años 60 correspondieron al apogeo de la literatura, más conocido como el boom latinoamericano, de 1960 a 1975. Este movimiento se caracterizó por el uso del realismo mágico y la ficción histórica, y por la búsqueda de una prosa que pretendía examinar la esencia de la identidad latinoamericana. Superado el boom, apareció una literatura caracterizada por el desarrollo de temas vinculados con lo urbano, que incluyen la cultura juvenil y la crítica directa de las situaciones políticas y sociales de la cultura de masas. Una de las representantes de la literatura americana contemporánea, al lado de los autores del boom que siguen escribiendo hoy en día, es la escritora Isabel Allende, nieta del presidente chileno Salvador Allende. Entre sus obras sobresalen La Casa de los Espíritus, 1982, y Amor y Deshonra, 1984, en las que hace una denuncia contra el régimen de Pinochet. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue uno de los principales exponentes del cine popular mexicano. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, autor de las obras El coronel no tiene que le escriba, 1958, y 100 años de soledad, 1967, entre otras, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982.
Mario Vargas Llosa. De origen peruano, este escritor ganó el Nobel de Literatura en 2011. Sus obras más importantes son La ciudad y los perros, 1963, y La casa verde, 1963. Julio Cortázar, escritor argentino, considerado el fundador del boom latinoamericano. Su obra más importante es Rayuela, 1963. Murió en París en 1985 a la edad de 70 años. Carlos Fuentes, escritor mexicano, entre sus obras se encuentra La muerte de Artemio Cruz, 1962, y Terra Nostra, de 1975. Murió en 2012 a los 83 años. Alejo Carpentier, escritor de origen cubano, autor de Los pasos perdidos, 1952, y El siglo de las luces, 1962. Murió en París en 1980 a la edad de 75 años. Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, cuya obra cubre es Yo el Supremo, 1974, murió en Asunción el 2005 a la edad de 87 años. Muchas gracias.